Bienvenidos todos a casa de Dios. Gloria al Señor. Esta mañana quisiera que pudiéramos hablar de... Bueno, en la Biblia encontramos dos mujeres. Hay dos libros que están dedicados a dos mujeres. Yo quisiera destacar el papel tan importante que es la mujer en la iglesia, en el ministerio. Y dice que honremos al que merece honra. Aleluya. En primer lugar quisiera honrar a mi esposa Carmen por su vida, por su dedicación, por su esfuerzo, y también a mi hija Cristina por su vocación en la obra del Señor, como a través de ella el Señor nos bendice, la alabanza y la adoración. Y bueno, hacerla extensiva a todas las mujeres que están en el ministerio, en la obra de Dios, trabajando y peleando la buena batalla de la fe. Y como pues a todas las hermanas que colaboran en diferentes servicios y ministerios, y así como lo vemos en la palabra de Dios, como Dios usa a la mujer, y damos gracias. En muchos ministerios no estarían hoy en pie o no seguirían si no fuera por el apoyo incondicional de la mujer. Y bueno, aunque vamos a centrarnos en Esther, en la reina Esther, pero mientras estaba en la alabanza quiero apuntar algo que está en el capítulo 1 del libro de Ruth. Ruth y Noemí, solo una pincelada, pero como ha sido algo que me ha tocado, creo que es algo que es bueno y también va a ser de bendición para el que lo oiga. Por eso la palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, no vamos a entrar muy de lleno, pero sí que vamos a hablar en cuanto a las nueras de Noemí. Y al fallecer sus maridos, ella les dijo, bueno, que se marcharan. Esto es algo muy interesante, de que ella no, como que no insiste en que se queden con ella. Ella iba a ir para Belén y les encomienda y les dice en el verso 1, capítulo 1 de Ruth: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habríais quedados sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz, verso 14, y lloraron. Y Orfa, que era una de las nueras, besó a su suegra, se marchó, y Ruth se quedó con ella. Y lo que destaco en este capítulo son los versículos 16 y 17, pero dice el 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Como que por un lado aquí Orfa tenía como la intención de quedarse, pero hace un amago, ¿no? Como que muchas veces vemos esa actitud, ¿no? De que muchos son los llamados, pero dice la palabra, pocos los escogidos. Muchos que dan ese primer paso o están en los caminos del Señor, pero a la hora de la verdad, no los encuentran, no están. Y aquí vemos la actitud
que tuvo Ruth. Respondió Ruth, verso 16, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Y aquí es algo muy importante porque hace esa confesión de fe. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga el Eterno, o haga el Señor, aunque me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa fue su declaración, y es algo muy destacable en Ruth. Y bueno, vemos todo lo que aconteció en su vida y lo que esa historia nos habla acerca de la redención, de ese personaje, voz, que nos habla también acerca del Mesías. Y bueno, toda una cosa muy reveladora acerca de Jesucristo. Pero también vamos ahora al libro de Esther, y aquí es algo, por eso quería destacar, ¿no? Y valorar a aquellas mujeres que, como Ruth, pues no solo estuvieron dispuestas, sino que confesaron, y pusieron su vida y determinaron seguir al Señor. Aleluya. Entonces, honramos esa fe. Bueno, ¿por qué hablar de Esther justamente en este mes? Bueno, porque es la festividad, una fiesta que se llevó a cabo a raíz de este hecho, de esta historia que aconteció en Persia. Y hay estos personajes, donde cada uno de ellos nos hablan acerca de Jesús. De hecho, el libro de Esther también nos habla de la redención de Jesús, de nuestro Mesías. Entonces, hay una festividad que se llama Purim, que significa suertes, y se celebra justamente en este mes. Y bueno, pues dando también mención en cuanto a esto, quería pues destacar, ¿no? Por un lado, el ministerio de la obra de la mujer, y también en cuanto a recordar de que muchas veces el enemigo ha querido destruir, aniquilar al pueblo de Dios, pero hay una promesa de parte del Señor, una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su pueblo no sería nunca destruido, sino que a través de ese pueblo vendría el Redentor, el Mesías, y que su reino se establecería para siempre. Y eso es algo que tenemos que destacar en cuanto a las promesas de Dios. Nos habla en cuanto al primer capítulo, los hechos y los acontecimientos que surgieron en los días del rey Asuero, y que su reino fue un imperio muy importante en esa época. Se nos habla de que desde la India hasta Etiopía, en total unos 127 provincias o sátrapas, ellos gobernaron por un territorio muy extenso, y ese reino se estableció aproximadamente por unos 10 o 13 años, ¿no? Entonces, estos acontecimientos que vemos aquí hablan de que este rey, que era polígamo, tenía muchas mujeres, y entre esas mujeres se habla de esta reina Vasti, y se habla de una festividad, unas fiestas, que él hace un banquete que duran como unos 6 meses,
medio año, y ahí reúne a toda, digamos, gente que eran gobernadores, príncipes de provincias. ¿Con qué propósito? Pues establecer una guerra, una guerra contra Grecia, y pues la manera de poder encontrar apoyos, y eso es algo que vemos que se sigue haciendo, pues es reunir a esos príncipes, a esas provincias, para que apoyen económicamente o con ejército para ir contra un enemigo, ¿no? Y bueno, pues ahí en esas fiestas que se llevaron a cabo, había barra libre, es decir, pues se podía beber descontroladamente, y es una de las cosas que vemos aquí que acontece, ¿no? Dice, y la bebida era según la ley, que nadie fuese obligado a beber, pero bueno, el que quería pues podía beber, comer, saciarse. Y cuando ya está por terminar esta fiesta, da como una semana más, la amplía este rey, y bueno, las cosas que se hablan, ¿no? En cuanto, bueno, yo tengo las mujeres más hermosas del reino aquí, y entonces el rey pues hace llamar a Vasti para que haga una pasarela, ¿no? Un striptease delante de sus súbditos, de esos reyes, para que muestre pues sus virtudes, ¿no? Y ella se niega. Entonces, al negarse, crea una situación donde como que deja en mal lugar al rey, y esto ocasiona que los súbditos de ese reino le hablen, digamos, esto no es algo bueno que vaya a acontecer. Va a ocurrir de que no vamos a tener autoridad sobre nuestras mujeres, y esto va a ser nocivo, ¿no? Y entonces ahí decreta una proclamación, un edicto, en cuanto que las mujeres pues se sometan a sus maridos y, bueno, y no creen podríamos decirle, una revolución o algo en contra del reino, ¿no? De hecho, que cuando ocurre esto, hay una exposición, ella queda fuera del reino, hasta que hay una proclamación en el capítulo 2. Pasan como 4 años, donde están entre medio esta guerra, esta batalla contra Grecia, que decimos que él pierde, y cuando ya vuelve, él pues añora a la reina Vasti, y es cuando le proponen de que haga un desfile de modelos, que haga como sería en esta época, pues un concurso de belleza, de Miss Persia, y es ahí donde parte de esas mujeres que iban a estar allí, se habla quizás que iban a ser jóvenes vírgenes de buen parecer. Creo que en algunos comentarios había leído como unos 400 mujeres, y de esas 400, pues qué casualidad de cómo son las cosas, ¿no? La disidencia de Dios, de que es algo que Dios ya tenía preparado, se escoge a Esther. Y bueno, ¿qué había de virtud en Esther? ¿Cómo era Esther, no? Pues luego lo vemos en cuanto a todo lo que acontece, cómo Dios tiene preparado el escenario, y que esta joven mujer es alguien
una clave, una persona muy estratégica para la hora de que cuando el enemigo se iba a levantar contra el pueblo de Israel, ella iba a ser una pieza muy importante para la liberación de su pueblo. Se nos habla acerca de Mardoqueo, que era el primo de Esther. Su nombre Esther significa estrella, viene de la palabra Astarte y también es un nombre pagano, es adoración a una diosa. Pero su nombre, Hadasa, que significa sí. A ver si me viene luego en la mente. Sí, es algo como un nombre de un pajarillo. Pero bueno, es interesante en cuanto a los nombres, ¿no? Mardoqueo, su nombre significa pequeño, y este hombre pequeño le llevaba de cabeza a un personaje malvado que surge ahí llamado Amán. Pero bueno, aquí lo importante es que toda esta historia que leemos y vemos en el libro de Esther tiene un propósito aquí muy importante. Y esto lo vemos en el transcurso del tiempo, de cómo Dios guarda a su pueblo. Su pueblo no va a ser destruido. Ahora sí que va a ser corregido, va a ser disciplinado por parte de Dios, pero Él es el que tiene cuidado de su pueblo. Aleluya. El que lo sustenta. Bendito sea su nombre. Este hombre Amán, que vemos en el capítulo 3, que después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amegada, Agageo. Y esta palabra Agageo tiene que ver con los amalecitas. Y para saber un poco el contexto de por qué hay aquí una amalecita, cuando Dios habló acerca de que, por ejemplo, podemos ver en Éxodo, capítulo 17, uno de los conflictos que hubo con Amalek, y eso tenemos que ver el contexto de cómo la estrategia del enemigo y cómo funciona. Vemos en el capítulo 17, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Eterno, y acompañaron en Refaim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, discutió el pueblo contra Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Eterno y diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá.
por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Hay un conflicto aquí y hay un momento de debilidad del pueblo. ¿Y qué ocurre cuando hay debilidad, cuando hay división en medio del pueblo? Pues es algo que el enemigo aprovecha para atacar, para hacer frente. Y lo vemos aquí en el verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y salid a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que alzando Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reherede de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Qué fue el mandato? De que Dios iba a raer sobre la tierra la memoria de Amalec. Y donde más vemos de que vuelve a surgir este mismo conflicto con los amalecitas. Pues lo vemos en la vida de Saúl. Si os acordáis, a Saúl, en una de las batallas, Dios le dice a través de Samuel, a ver si sería en 1 Samuel capítulo 15, tenemos la historia. Aquí vemos en este capítulo la desobediencia y cómo es desechado del reino. Dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Lo que hemos estado leyendo. Dice: ve pues, e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando suban de Egipto. Y se apartaron los ceneos, ellos le ayudaron, no se opusieron.
Dice en el verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero aquí vemos que no cumple con la palabra del Señor. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino entonces palabra del Eterno a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Cuál fue el mandato? Exterminar. Y aquí se habla aún en los niños de pecho. Y esto es un poco fuerte, porque Dios lo vemos en la palabra y en nuestra vida, de que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y como un Dios de amor y un Dios de misericordia habla de matar a niños, a hombres o mujeres y aún niños de pecho. Es algo muy fuerte. Y son cosas que muchas veces no entendemos. Nuestra mente no entiende los planes, los pensamientos de Dios. Entonces, cuando no entendamos algunas de las cosas que Dios hace y cómo las hace, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Porque podemos tomar la actitud de ponernos como que nosotros somos mejores que Dios. No haríamos eso. Es más, esto es lo que la actitud que tuvo Saúl. También lo creo. A ver, todo lo demás está bien, pero me da lástima, ¿no? El rey, vamos a guardarle la vida, menos que sea uno que no muera. Y ponernos como que somos más justos, somos más buenos que Dios. Pero nosotros, cuando abrimos, o tú si haces este experimento, abres una manzana, puedes tomar las semillas, contar las semillas. Pero es que Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Es decir, Dios ve más allá que nosotros. Y cuando Dios decreta algo, cuando Dios establece algo, es porque sabe que va a ocurrir algo. Y por eso muchas veces Dios es radical con el pecado, con la rebeldía, con la rebelión. ¿Sí? No solo aconteció en el tiempo de Moisés y de Josué, en el tiempo de Saúl, sino que ahora lo vemos, ahora en el tiempo de Esther, donde una malecita se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para destruirlo. Entonces, si se hubieran hecho bien las cosas, este libro que tenemos aquí no lo tendríamos. No sería parte del canon bíblico. Pero porque aquí Saúl no cumple la palabra de Dios, aunque
si tú sigues el capítulo, Saúl va y lo mata. Pero desde el momento que Saúl le permite la vida hasta que Samuel lo mata, él ya había tenido relaciones con mujeres. Él ya había procurado de que su semilla ya procreara, ya continuara. Y esto lo vemos aquí, en este capítulo 3. Se habla de hijo de Amegata, Agageo, un tal Amán. Ahora, y es algo muy, muy interesante en cuanto a esto, porque aun cuando Saúl pierde la batalla, se quiere quitar la vida, no puede. Y es una Amalecita el que le da el toque final, ¿no? Lo ejecuta. Y este joven Amalecita, que vino con la noticia a David, pensando de que, bueno, como había sido un enemigo de David, pues igual le iba a recompensar, pero fue todo lo contrario. David lo hizo matar por haber levantado su espada, o la espada de Saúl, contra el ungido de Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Porque si la vemos en el ámbito espiritual, Amalek, ¿qué significa para nosotros? La carne. Está tipificado como Amalek, el enemigo que es nuestra propia carne. ¿Y qué ocurre cuando no hacemos frente a nuestra carne? Nuestra propia carne nos puede autodestruir. Va a ser nuestro enemigo. Por eso tenemos que tenerla muy, muy sujeta, porque la palabra nos habla de que de generación a generación tendríamos lucha, pelea contra Amalek. ¿Y qué nos habla más acerca de este personaje? Ya has entrado otra vez en el libro de Esther, capítulo 3. Pues de que era un hombre muy rico. Él quiso financiar pues esta campaña contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Era un hombre que tenía autoridad. Ahora estaba siendo el segundo después del rey Asuero, y teniéndolo todo, había algo que le fastidiaba, porque cuando iba, pues la gente se postraba, le hacía reverencia, y aquí Mardoqueo no se arrodillaba. Dice, verso 5 del capítulo 3, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y me llama la atención en cuanto a esto. Un hombre que lo tenía todo, pero que no estaba satisfecho. ¿Y cuántas personas conocemos así, no? Que lo tienen todo, pero que hay algo que les fastidia. No están del todo contentos, ¿no? Esto es como una piedra en el zapato, ¿no? Que no puedo con él. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Ya sabían que era judío. Aquí es algo interesante también, de que por mandato de
de su primo, Mardoqueo, le dice a Esther que no publique, que oculte su identidad, porque eso era también importante a la hora de que al descubrir es lo que se iba a llevar a cabo, el plan y la estrategia que Dios iba a poner. Dice en el verso 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12º del rey Asuero, fue echada Purim, fue echada suerte. Y esto es la suerte delante de Amán, y esto es por lo cual se establece esta festividad, ¿no? Y se determina en este día, en este mes, se va a ir en contra del pueblo de Dios y lo vamos a destruir. Y vamos a tomar en posesión todas sus riquezas y todas sus posesiones. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuye entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes, mira lo que dice aquí, entre los pueblos de todas las provincias y todo tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Era un pueblo diferente. Tú y yo somos un pueblo diferente. Somos un pueblo escogido. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para manifestar, ¿sí?, las virtudes de aquel que nos llamó y nos llamó para que vivamos para Él. Así que Él habla con las palabras con el rey para decretar la destrucción. Y aquí es cuando el rey hace ese decreto, le da el sello, le da un anillo, que eso es lo que le va a dar la autorización, a través de esa firma, para poder ejecutar y hacer efectiva esa ley. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y escribieron ese informe que había mandado este perverso Amán. Verso 4. Una vez esto llega a toda la provincia, Mardoqueo pues se viste de ceniza, capítulo 4, y hace enviar un mensaje a Esther diciéndole el plan malvado que venía en contra de su pueblo. Y algo que nos llama la atención, o me llama la atención a mí, y es uno de los versículos que se destacan en la palabra. Dice en el verso 13 y 14: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás estando en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí la clave, es un pasaje, estos versículos, donde viene todo el desarrollo de la historia. Es decir, aquí Mardoqueo le está diciendo: no, Dios te ha escogido a ti, pero no pienses que si tú no lo haces, de todas maneras Dios va a cumplir el plan. Sí, porque Él tiene una promesa hecha.
Porque Él ha establecido de que su pueblo no va a ser arrasado de la tierra. Y esto lo vemos hoy en día. Como su pueblo sigue estando ahí. Aleluya. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Lo que nos está dando a entender de que no somos prescindibles. Aún a pesar de nosotros, Dios va a hacer su plan, su propósito se va a cumplir. Exactamente. Si no quieres hacerlo tú, no hay problema. Dios lo va a hacer de todas maneras. Pero Dios te ha escogido aquí, y por eso es algo que Él le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, todo lo que se te ha preparado, todo ese tiempo que estuvo todo un año en un spa, cuidándose, arreglándose, ella como otras vírgenes. Justamente el Rey te elige a ti. Pues era para este propósito. Ahora es el momento de que sepas por lo cual tú has sido escogido, has sido elegida. Que cada uno de los que estamos aquí no estamos por casualidad. Que Dios te ha escogido con un plan y un propósito muy, muy definido. ¿Amén? Y entonces ahí la respuesta de Esther. Dijo Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si muero, que muera. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Qué interesante lo que responde aquí Esther. Porque había algo dentro de las normas que se establecían dentro del reino del palacio. Nadie se podía presentar sin propia autorización del rey. Tú y yo no podemos determinar para entrar a la presencia de Dios por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras. ¿Por qué entramos? Por la sangre de Jesucristo, por la mediación de Jesucristo, a través de Jesús. Nadie, por su propia iniciativa, puede entrar a palacio. Y es aquí cuando ella determina: si muero, que muera. Está dispuesta a que sea el instrumento. Y es cuando ella planea que pues un banquete para el rey y para Amán. ¿Y qué pensáis de este hombre? Este soberbio, este orgulloso, pues aún estaba mucho más ancho. Fíjate, me ha invitado la reina, y solamente a mí. Estaba pues inflado ese ego, ¿no? Y bueno, el rey le dice: ¿cuál es tu petición? Y dímela, será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, será concedida. Verso 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgarme mi petición, concédame mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana. Haré conforme lo que el rey ha mandado, y ahí será cuando yo le manifestaré mi petición. Qué interesante.
Que de la misma manera que en un primer encuentro ella no le manifiesta su deseo, su petición, sino que es en el segundo. Y esto mismo lo vemos en la palabra. En el hecho de Moisés, si os acordáis, cuando él quiere ir a los hermanos, a su pueblo, para liberarlos de la esclavitud de Faraón, no lo reciben, lo rechazan. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no serás como hiciste al egipcio? Y él sale huyendo por 40 años. Pero una vez vuelve con un mandato de Dios, es ahí donde lo reciben, donde reciben el mensaje, donde ellos obedecen y se ponen bajo las órdenes de Moisés como libertador. ¿Dónde más lo vemos? En la vida y la historia de José. Una vez que él está en Egipto y él es el segundo después de Faraón, vienen los hermanos y no lo reconocen. No les da a entender de que era realmente José, su hermano, sino a la segunda vez que ellos vienen. Y eso es algo que lo vemos en la palabra. Jesús vino la primera vez, pero su pueblo no lo recibió. A los suyos vino y los suyos lo recibieron. Pero él vendrá la segunda vez y entonces todo ojo lo verá, y aquellos que le traspasaron verán y reconocerán: él era el Mesías, él era el Salvador, era el Redentor nuestro. Aleluya. Bien, vemos en el capítulo 6, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Y por qué? Precisamente esa misma noche el rey no puede dormir. Bueno, porque todo es parte del plan, el plan divino. Y dice, hallaron, le dijo que le trajeran el libro de las memorias y de las crónicas y que la leyeran en presencia del rey. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano, o sea, ir en contra del rey Asuero. Dicen algunos comentarios que quisieron matarlo por lo que habían hecho con la reina Vasti, de haberla destituido. Eso hablan algunos comentarios rabínicos. Dice, entonces dijo el rey, en el verso 3, y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Porque normalmente cuando ha habido un hecho heroico o algo que sea destacable, pues hay una recompensa, hay al menos algo que se le pueda gratificar a aquella persona. Y dice, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por todo eso? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Bueno, aquí dice que viene quien está en el patio. Y justamente Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle acerca de este Mardoqueo, y había preparado una horca, dice, para matarlo. Dice en el verso 6, entró pues Amán y el rey dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Y qué pensáis? Pues Amán pensaba, bueno, pues me querrá hacer el rey, me querrá honrar, me querrá gratificar, me querrá exaltar por la ciudadanía. Y dijo Amán en su corazón, ¿quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para varón cuya honra desea el rey,
traigan el vestido real del que el rey se viste, el caballo en que el rey cabalga, la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y haz esto con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán, pues, obediente fue a buscar a el que, bueno, no podía ni verlo. Imaginaos qué humillación para este orgulloso, este vanidoso Amán. Y dice que tomó los vestidos. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, o sea que allí estaba teniendo un lugar destacado, porque en lugar de la puerta era donde se comerciaba, donde se hacían negocios. Y dice que esto lo fue a contar a Ceres, su mujer, y a sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, porque era una de las cosas que él se rodeaba, de gente pagana y con el tema de cultismo. Y dice: si de la descendencia de los judíos este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no le vencerás. Entonces ya le están trayendo unas palabras proféticas. Dice: sino que caerás por cierto delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey, llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther, que ya estaba preparado, estaba dispuesto. Esta es la historia tremenda, historia de la redención. Como dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Es un libro que vemos que no sale a Dios por ningún lado, pero implícitamente está Dios en todo lo que leemos. Es un libro donde nos habla de la redención. Dios viene a redimir a este pueblo. Tú y yo estábamos perdidos por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Pero todo ese castigo que había contra nosotros, y el enemigo venía para destruirnos, Él vino y nos liberó, nos salvó de esa condición. Aleluya. Bien, todo eso que vino contra Mardoqueo, contra los judíos, vino a desembocar contra el enemigo, contra Amán. Y dentro de esa festividad, algo que hacen los jóvenes, los niños, se visten al revés. Es decir, o se ponen diferentes color de calcetines, o vestimentas, en el sentido de que todo repercutió al revés. Todo eso era un plan malvado. Él preparó la horca, ella dispuso todo estaba preparado para que se ejecutara, pero ¿qué creéis? Todo se desembocó al revés, al contrario. Todo fue en contra de él. La maldad repercutió contra Amán. Dice: y dijo a Orba, uno de los eunucos que le servía al rey: he aquí, en la casa de Amán
la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca en el que había hecho y había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bueno, aquí vemos otra cosa también muy importante en el capítulo 8, y es que había un decreto, y los decretos no se podían quitar. Tenía que haber otro decreto que pudiera, no anular, pero sí que pudiera liberarlos, en este sentido, al pueblo de Dios. Esto es lo que vemos en la palabra. La palabra, todo lo que se escribió, dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Todo se cumplirá. Lo que Dios ha decretado, aún ni Dios puede rebatirlo. Todo lo que Él ha dicho, por eso su palabra está por encima de su nombre. Palabra perdurará para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es cuando aquí el rey hace un decreto para que el pueblo de Dios, por eso hablo aquí, judío. ¿Y qué es un judío? Aquel que alaba a Dios, aquel que adora al Dios eterno. Y que establecía en ese decreto de que ellos podían pelear, se podían defender contra sus enemigos. Y concluye en el verso 16 acerca de la fiesta del Purim, de las suertes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron en el día del banquete y de la alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y en el 15 del mismo, dice, y lo hicieron el día del banquete y del regocijo. Entonces, esta fiesta es una fiesta de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque había habido liberación. ¿Cuántas veces, no? El pueblo de Dios ha estado perseguido, quisiéndolo aniquilar. Recordamos, ¿no?, de Hitler, de la Alemania nazi, de cómo ellos quisieron exterminar al pueblo de Dios a través de esos centros de concentración nazi. Y esto lo seguimos viendo, porque cuando nos está hablando de el pueblo persa, es lo que conocemos ahora como Irán, esa zona donde está cerca de Israel. ¿Y cuál es la amenaza que ellos establecen? Aniquilar por completo al pueblo de Dios. Esto lo vemos en la historia. Pero ahí está el Señor guardando a su pueblo, a sus escogidos. ¿Cómo concluye? Pues de este hombre, Mardoqueo, que su nombre era llamado pequeño, se convierte en un hombre destacable. ¿Por qué? Porque él tuvo visión, porque él tuvo fe, porque él confió en la palabra escrita por Dios, de que su pueblo no perecería, sino que su pueblo sería guardado. Y fue un hombre que apeló a la reina para que mediara, para que fuera y hablara con el rey, intercediera. Eso nos habla, ¿no?,
ese ministerio, que a través de la intercesión podemos hacer que decretos que a veces se establecen, de pactos que a veces se hacen entre naciones, puedan ser derribados o destruidos a través de la intercesión. Y este hombre fue impulsado, fue llevado a ser un segundo dentro de ese reino, un lugar prominente, para poder también ser de testimonio y ser de luz para un lugar, pues, digamos, un imperio tan poderoso. Bueno, esta es la historia y así la hemos contado. Así que esto también os sirva para ver, ¿no? Y para destacar también el valor de cómo que Dios usa a mujeres de una manera muy destacable para que a través de ellas Dios pueda manifestar su gracia y su misericordia. Gloria al Señor. Dios os bendiga.